Bueno, listo. Hoy, culto de oración, día jueves, y devocional sobre 2 Samuel. El título que podríamos ponerle al tema es El pecado trae sus consecuencias. 2 Samuel contiene toda la vida de David, desde la muerte de Saúl hasta su muerte en 1 Reyes capítulo 2. En 2 Samuel capítulo 2, David es coronado rey de Judá y en el capítulo 5, rey de todo Israel, toda la nación, el país. Realmente la vida de David es asombrosa y está en la historia de Israel como el gran rey que fue. Podemos encontrar enseñanza en toda su vida, como la que nos comunicó Eduardo el domingo, muy importante para pensar y analizar. Pero lo que llama la atención y divide su reino por la mitad está en el capítulo 11 y 12 de 2 Samuel. Es su falta, su pecado. Uno se pregunta, ¿cómo un hombre como él pudo cometer tremenda falta? Y voy a leerte el pasaje porque es importante, 2 Samuel capítulo 12, desde el 9, verso 9 al 13. Dice así: ¿por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro: voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se la entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Verso 13. David advirtió ante Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Hasta aquí el pasaje, la lectura. Y este mensaje del profeta de Dios comienza a cumplirse desde el capítulo 12 en adelante, con la muerte del hijo que habían tenido con Betsabé. Y es importante la actitud que David toma sobre este hecho, el verso 16, pero no dejes de leer todo el capítulo 12 de 2 Samuel, para 11 y 12 de 2 Samuel. Luego en el capítulo 13 en adelante siguen los pesares que el profeta le dijo. En 1 Samuel vimos a un David como un gigante en la fe, cómo enfrenta a Goliat con una honda y 5 piedras, pero con una sola lo venció. Capítulo 17 y 45 en adelante de 1 Samuel está la historia. Y vimos y aprendimos en esa experiencia que el secreto de una vida de fe y victoria diaria depende de la obediencia a su palabra. Pero ¿qué pasó? Dice el capítulo 11, del 2 al 4, que él sabía lo que hacía. Esto es lo que lo hace más importante al caso de lo que él hace con esta mujer. Pero no estaba en comunión con Dios y no pudo vencer la tentación y cayó en el pecado. No dejes tu relación con Dios en ningún día
levántate cada día y busca su compañía. Y dice el Salmo 37, encomienda a Dios tu día y Él vendrá en tu socorro. La fe y comunión con Dios debe ser diaria para no pecar contra Él. Capítulo 12, verso 13, que leímos, dice que David reconoció su pecado y el profeta le dice que Dios le perdona. Pero esto es lo que luego aprendemos, que el pecado tiene su consecuencia. Y hasta el final de su muerte, en 1 Reyes capítulo 2, todo lo que el profeta le dijo de parte de Dios se cumplió. Y la enseñanza que quiero dejar es que cuando nos arrepentimos y pedimos perdón y recibimos al Señor Jesús, Él perdona todos nuestros pecados. Todos los pecados desde el pasado, presente y futuro. Dice la Biblia que Él nos da vida eterna. Y estaremos con Él en el cielo para siempre. Pero hay ciertos pecados cometidos que traen su consecuencia. Y que recaen sobre la familia y sobre la herencia. Y por supuesto sobre la persona. Como le pasó a David. Voy a recordar 3 ejemplos que ya hemos visto. El de Josué, que está en el libro de Josué capítulo 7, el verso 10 y 11, es el pecado de Acán. Dice que trajo la derrota del ejército de Israel, pero luego que se le descubre, verso 25, toda su familia inocente, sus hijos, todos, fueron muertos a pedradas. El segundo ejemplo es el de Elí, en 1 Samuel, capítulo 2 y 3, porque él no reprendió a sus hijos y realmente toda su herencia fue maldecida. Y después el caso de David que estamos viendo. Si aceptamos a Jesús, somos hijos de Dios. San Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero seamos obedientes a su palabra. Y dice Gálatas 6:7, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. No dejemos de orar y leer su palabra cada día. Y eso nos tiene en contacto con Dios y nuestra fe crecerá día a día. Porque la fe, no te olvides, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aprendamos la enseñanza de los libros de historia. Están en la Biblia para enseñarnos. Por eso sus relatos son claros y revelan la condición humana, la nuestra. Sé fiel. El pecado no es cosa del pasado, es actual y siempre se muestra igual. Y trae tristeza y consecuencia. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo haga que esta breve reflexión y la lectura que tú harás de su palabra te sea de mucha bendición. Amén. Que el Señor te bendiga.